Principalmente aquí lo que os voy a hablar son las claves principales que tenéis que tener en cuenta cuando os enfrentáis, por ejemplo, a portales de clasificados, ¿vale? Entonces, he hecho un índice porque al final una estrategia de SEO yo también la tengo muy asociada a una estrategia de fútbol, ¿vale? Todo tiene que ir bien para que el proyecto pueda crecer, ¿vale? Entonces, la primera parte donde nos vamos a centrar es en el análisis del campo y del equipo, la segunda parte, el dominio de nuestros cores de negocio, la tercera parte, que son las jugadas ensayadas, es decir, esa parte técnica, la delantera del contenido y, por último, el tiki-taka de la arquitectura web. Entonces, vamos a desglosar todo lo que es estas partes, ¿vale? Y vamos a verlo más detenidamente. La primera parte que vamos a ver, el análisis del campo y del equipo. Nada más llegar a este tipo de empresas, ¿vale? Lo que tenéis que preguntaros es con qué departamento vais a empezar a trabajar. Al final, pensar que si trabajáis, por ejemplo, con un portal de clasificados, como puede ser coches.net, ¿vale? Seguramente vayáis a trabajar con el equipo de IT, puede haber un equipo de content, seguramente vais a trabajar de la mano con el equipo de CRO, ¿vale? Entonces, tienes que tener muy en cuenta con qué departamentos trabajas para poder tener una buena comunicación. Después, por otra parte, y eso es algo muy importante para el SEO, es qué personas van a analizar los cambios y el por qué. Es importante saber el por qué van a realizar los cambios, porque al final todo lo que pase en la web es responsabilidad del SEO. Es decir, si en un update caemos o empezamos a perder visibilidad por cualquier otra cosa, es el SEO el que va a responder ante eso. Entonces, también es muy importante concienciar al resto de departamentos el por qué, por ejemplo, es importante que una web se renderice o el por qué es importante tener una buena experiencia de usuario, ¿vale? Entonces, todo lo que es esas partes tenemos que trabajar, hacer un trabajo extra, bueno, extra no, un trabajo más, ¿vale? Que es de concienciación al resto del equipo, ¿vale? Otra de las partes que también es muy importante saber cuál es nuestra capacidad de realizar acciones. Al final, cuando vamos a portales de clasificados son muchísimas URLs a las que nos enfrentamos y obviamente no vamos a poder trabajar para todas, o sea, no podemos hacer un SEO minucioso para todas esas URLs. Por lo tanto, todo esto tiene que tener una prioridad que a lo largo de la ponencia siempre voy a estar hablando de ella, ¿vale? Otra parte que es muy importante es saber cuáles son las líneas rojas del proyecto, es decir, qué cosas podemos trabajar y qué cosas no se puede trabajar por políticas de la empresa, ¿vale? Vale. Dicho esto, vamos a otra parte que también es importante, que es el dominio del core del negocio, ¿vale? ¿Qué es el core del negocio? Al final, eso quiere decir que, o sea, el core del negocio son aquellas verticales que son más importantes para la empresa porque nos generan un buen margen de beneficios y no porque nos generan ventas, ¿vale? Por lo tanto, aquí es donde nosotros vamos a destinar un mayor número de recursos, ¿vale? Entonces, algo muy importante que os quiero comunicar es que hablo de ventas y no hablo de tráfico. Tú puedes tener una URL que te genere mucho tráfico, pero tal vez no sea tu core de negocio, no sea lo más importante, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar que no todo lo que nos genera tráfico es lo más importante, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de analizar todo lo que es la core de negocio? Una parte importante que tienes que ver aquí es todo lo que es el tráfico de marca y tráfico de no marca. ¿Por qué tienes que verlo? Porque seguramente nos encontremos, por ejemplo, en el caso de coches.net, que el tráfico por marca obviamente tiene muchísimo tráfico de marca, es una marca muy conocida, ¿vale? Pero después si ya nos vamos a algo específico como coches de segunda mano, ¿vale? Sí que vemos que el tipo de tráfico de no marca, ¿vale? Tiene un mayor número de volumen que si lo comparamos con el de coches.net segunda mano, ¿vale? Entonces, todo lo que es esa parte tienes que tenerlo en cuenta, porque nosotros no solamente podemos, o sea, no podemos decir que hacemos un buen SEO si solamente ocupamos las búsquedas por marca, porque obviamente ocupamos las búsquedas por marca, ¿vale? Entonces también es muy importante, cuando se trabaje todo lo que es esta parte de portales de clasificados, tener en cuenta que la parte no marca, por lo menos de tus core de negocio, sí que estemos dentro de ese top 3 y si estamos en top 1 muchísimo mejor, ¿vale? Vale. Otra parte que tenemos que tener en cuenta, cubrimos todas las necesidades del usuario. Esto lo vamos a ver más abajo con los niveles de estado de conciencia, ¿vale? Pero, por ejemplo, aquí os voy a dejar un ejemplo que creo que se resume muy bien, ¿vale? Que es una parte transaccional y una parte más informacional, donde seguimos con el ejemplo de coches.net, ¿vale? Donde vemos que tú pones coches de segunda mano y aparecen los primeros, ¿vale? Pero también cuando pone kilómetros recomendados para un coche de segunda mano, también aparece, ¿vale? ¿Por qué? Porque está llevando al cliente durante todo lo que está llevando al cliente a la compra en todo lo que es su web. Entonces es muy importante tener esas varias fases de conciencia, ¿vale? Que eso ya lo hablaremos más adelante. Otra parte muy importante es análisis de UX, tal y como hemos visto en la ponencia de María, ¿vale? Una de las partes muy importantes es que la estructura sea lógica y usable, es decir, que al final tú te metas dentro de una categoría y estén los productos y tú puedas entrar a ellos, sea fácil de manejar, etcétera.
todo lo que es un sistema de filtrado y, por último, que la navegación sea fluida. ¿Y por qué he añadido esta parte? Pues mira, justo el otro día para hacer la ponencia me metí dentro de una empresa de cocinas, ¿vale? Y me di cuenta que cada vez que yo hacía scroll, me intentaba meter dentro de una página, me salía este anuncio. Para mí eso es una experiencia totalmente negativa y yo ya salgo directamente de ese sitio web, ¿vale? Entonces tenemos que hacer que estas cosas no nos pasen a nosotros, porque si se van de nuestra web y tienen una mala experiencia de nuestra web, ya directamente se van a ir a nuestra competencia, ¿vale? Vale, pues ahora vamos con el siguiente punto, que es todo lo que es la parte de jugadas ensayadas, que es el área técnica. Entonces, ¿a qué me refiero con las jugadas ensayadas? Al final, como en el fútbol, tenemos que tener claro que para cada casuística que se nos dé en el SEO, tenemos que tener un plan de acción. ¿Qué pasa? Que al final, cuando un sitio web es tan grande, es muy difícil ir pudiendo controlar cada vertical. Porque tú no puedes decir, vale, mira, en esta vertical ha pasado esto, en esta. Es muy difícil porque tenemos muchísimas URL. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Unos planes de acciones que son estas jugadas ensayadas para que no nos afecten negativamente. Entonces, todo esto, ¿quién lo ve? Todo esto va a haber un bar del SEO, ¿vale? Que el bar del SEO es el que va a decidir si nuestras acciones y lo que nosotros estamos haciendo es correcto y nos van a poder premiar más que a nuestra competencia, o si Google decide que nuestra competencia lo está haciendo mejor y que por lo tanto se merece estar por encima nuestra, ¿vale? Es importante decir que la competencia haga algo no quiere decir que esté bien, y que nosotros hagamos lo mismo que la competencia no quiere decir que nos vaya a beneficiar, que nosotros hagamos algo diferente a la competencia no quiere decir que nos vaya a beneficiar, ¿vale? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta que lo que tenemos que hacer es una relación entre lo mejor para el usuario y lo mejor para Google, ¿vale? Porque al final nosotros no nos dirigimos solamente a Google, también nos dirigimos a un usuario, ¿vale? Entonces, este bar del SEO, ¿cómo lo podemos solventar y cómo podemos ganarle todo lo que es esta partida, ¿vale? Entonces hay una parte que se llaman los logs. Los logs es una clase, la verdad, que da Luis en el máster, que es bastante buena y que os recomiendo que la veáis. Los logs al final lo que nos muestran es la actividad real de los bots, del bot de Google o de cualquier otro robot dentro de lo que es nuestra página web. ¿Y ahí qué vamos a ver? Pues ahí vamos a ver la frecuencia de rastreo que tiene una determinada URL, los códigos respuesta. Podemos ver a tiempo real, ¿vale?, cómo está nuestro sitio web y qué es lo que está viendo Google en ese momento, ¿vale? Es como el minuto a minuto de un partido, ¿vale? Vale, entonces algunos programas que podéis utilizar es el SEO Logpile Analyzer, pero ahora seguramente me preguntéis, vale, Marina, pero tengo que esperar a que Google rastree para saber si está todo bien, tal. No. Obviamente hay programas como, por ejemplo, puede ser simulación de rastreo de Screaming Frog u otros programas, ¿vale?, que lo que hacen es repetirte el patrón, simula el patrón que hace Google dentro de tu página. Algo también muy positivo que tiene todo lo que es estos programas es que también puedes ver cómo está distribuida todo lo que es la popularidad y todo lo que es el enlazado. Sobre todo para estos proyectos que son tan grandes, pensar que tenemos muchísimas URLs y muchísimos módulos de enlazado. A lo mejor, sin darnos cuenta, hemos dado mucha prioridad a una vertical que para nosotros no es relevante. Por ejemplo, en el caso de coches.net, imaginaos que para nosotros los relevantes son coches de segunda mano y yo estoy dándole prioridad a coches de kilómetro cero que solamente tengo 5 coches, por ejemplo, ¿vale? Entonces, todo lo que es esta parte la podemos tener muy bien, ahora no me sale la palabra, muy bien estudiada, ¿vale? Gracias a esos tipos de programas, ¿vale? Entonces, yo ahora quiero haceros una serie de preguntas, ¿vale? Una serie de casuísticas que se puede dar dentro del rastreo, ¿vale? ¿Qué problemas se nos puede presentar en los sitios web de portales de clasificados? Puede ser, por ejemplo, las páginas generadas por filtros, cadenas de redireccionamiento podemos tener, ¿vale? Problemas de renderizado, de canibalizaciones, etcétera, ¿vale? Entonces, yo ahora la pregunta que quiero haceros y quiero que os quedéis, ¿vale?, es si realmente nos interesa que todo el proyecto nuestro se rastree, ¿vale? Y ahora vamos con la parte de indexabilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un proyecto tan grande es muy difícil que todo se indexe, ¿vale? Porque realmente a lo mejor tenemos 300, 400.000, 500.000, 1.000.000 de URLs sin indexar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos si realmente una de las core de negocio son las que se están viendo afectadas por eso, ¿vale? Entonces, tal vez sea relevante plantearte todo lo que has hecho, o sea, plantearte el marco global de todo lo que es el proyecto y pensar, vale, el enlazado interno lo puedo mejorar todo lo que es la parte de sitemap, puedo excluir del sitemap ciertas URLs que para mí no son relevantes, aunque estén dentro del sitio web, y así doy más prioridad a las que sí, por ejemplo, ¿vale? O también puedes utilizar ciertas APIs, ¿vale? Todo esto es lo que vas a tener que pensar dentro de esa casuística que se vaya dando dentro de la web,
¿vale? Y que es, vale, y otra de las cosas que podemos, que tienes que pensar también es que si a ti te interesa que todo el proyecto se indexe, ¿vale? Entonces, ahora mismo voy a haceros un ejemplo muy práctico, ¿vale? Que vi hace muy poquito. Entonces, yo lo que he visto es que en este e-commerce, ¿vale? Lo que pasaba es que había muchas páginas parametrizadas, ¿vale? Que se estaban empezando a rastrear y a indexar. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos permitiendo eso a Google, ¿vale? Todavía no estaban indexadas porque todavía no le había dado tiempo a Google, ¿vale? Pero sí que le permitíamos que se indexara y que Google la rastreaba. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que nosotros con esto, nosotros lo que estamos perdiendo es un crawl budget y estamos perdiendo el foco del core del negocio. Y si pierdes el foco del core del negocio, estás haciendo perder ventas al portal de clasificados, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando es un e-commerce pequeñito, por ejemplo, como era en este caso, es fácil detectarlo rápidamente. Pero cuando es un portal de clasificados que es enorme y es muy difícil poder saber qué hay dentro de cada cosa, ¿vale? Lo que hay que hacer son esta parte de jugadas ensayadas, ¿vale? ¿Qué son las jugadas ensayadas? Es muy fácil. Lo que tienes que hacer es ponerte en un lado todas las cosas casuísticas que se pueden dar por las facetas, los filtros, categorías duplicadas, canibalizaciones, las paginaciones, las URL de los productos, qué pasa cuando, por ejemplo, un coche deja de estar, qué tratamiento le damos, qué código de respuesta le damos, ¿vale? Entonces, todo eso te lo pones en un ladito, ¿vale? Y después, en otro lado, te pones todas las cosas que nosotros hemos aprendido en el SEO gracias al máster de Web Academy, ¿vale? O gracias a estas exponencias que damos, ¿vale? Entonces tú en el otro ladito te lo pones, pones canónicas, inclusión de uno en Sitemap, bloqueo por robots.txt, ¿vale? Pones como todas las estadísticas que tú puedes dar. Entonces, cuando tú ya tengas todo esto, ¿vale? ¿Qué tienes que hacer? Enlazarlas entre ellas, ¿vale? Es decir, pues mira, para las facetas y los filtros vamos a hacer esto. Para las categorías que no son tan relevantes, pero simplemente las tenemos porque queremos tenerlas por si el cliente lo necesita, por algo de experiencia de usuario, etcétera, las tenemos puestas, pero mira, no lo vamos a meter dentro de Sitemap o directamente lo que vamos a hacer es ofuscarlas. Y ahora justo, claro, de ofuscación, hay una parte que para mí os quería decir, que para mí es muy importante, que es que ten en cuenta que al final, si el sitio web el 80% está en no index y el 20% está en index, ese proyecto tiene una salud deficiente, ¿vale? Entonces, ahora mismo puede ir bien y puede ser que por la autoridad tire todo lo que es el proyecto, pero ojo, porque en Google, dentro de lo que es el universo de Google, nadie está a salvo dentro de una penalización, ¿vale? Entonces, tendrás que plantearte casuísticas de, por ejemplo, los filtros, podría ofuscarlos o me sería o pasaría algo si lo ofuscara, ¿vale? Entonces, todo lo que es esas cosas tienes que tenerla en cuenta. Que, por cierto, por si alguien no lo sabe, la ofuscación es la ocultación a Google de un enlace, ¿vale? Vale, pues continuamos. Y lo siguiente que os quería decir, que ya lo he hablado durante toda la ponencia, es que no hagamos siempre lo que hace la competencia, porque a lo mejor la competencia lo hace mal o lo hace por ciertas casuísticas que nosotros no podemos tener controladas porque no sabemos qué pasa en ese proyecto, ¿vale? Vale, pues no vamos a ahora con la delantera del contenido. Al final, ¿qué quiere decir un estado de conciencia? Aquí yo lo que quiero explicar es que un estado de conciencia son todas las etapas que pasa un cliente, ¿vale? Un posible cliente hasta realizar una compra, ¿vale? Entonces, todo esto nos ayuda también a entender al usuario y que los usuarios también nos vean como un negocio que tenemos conocimiento y que somos expertos sobre la materia, ¿vale? Entonces, hay diferentes estados de conciencia, ¿vale? Por ejemplo, he seguido enfocada en todo lo que es la parte de coches, ¿vale? Está en la parte simplemente consciente, que sabes que tú tienes un problema, pero no sabes cómo abordarlo, ¿vale? O sea, no sabes qué comprar. Entonces, directamente lo que puedes buscar es compres de coche nuevo o uno de segunda mano, ¿vale? Después está la parte de interés, que es todo lo que es la parte de ventajas, ¿vale? Después está la parte de concienciación, por ejemplo, los mejores coches de segunda mano de 2024. ¿Vale? Encima, por ejemplo, para mí esto es una intención de búsqueda que a mí me gusta trabajar mucho porque también nos genera bastante conversión, ¿vale? Y después también está todo lo que es la parte de intención, es decir, ya estoy decidido a comprar, ¿vale? Quiero una información más específica, pues imagínate que estás en Alicante y no te apetece comprarte un coche que está en Madrid porque no te apetece irte a Madrid, ¿vale? Pues puedes poner dónde comprar un coche de segunda mano en Alicante, ¿vale? Y ya por último está la compra, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que ahora me diréis, vale, Marina, pero esto es imposible llevarlo a cabo dentro de un portal de clasificado porque son muchísimas URLs. Obviamente es imposible, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros tenemos controlado todo lo que es nuestra parte de nuestro core de negocio, es decir, la parte más importante para nosotros sería relevante poder tener sobre todo las intenciones de búsqueda informacionales, por ejemplo, las más relevantes, las que más se buscan, las que más se buscan, las que pueden estar en tendencia, ¿vale? Tenerlas todas esas partes controladas para también trabajarlas dentro de lo que es nuestra web. Solamente estoy hablando de lo que es
una vertical o dos, o las verticales que sean necesarias, ¿vale? Pero te estoy hablando de una parte muy concreta de la web y el resto de la web ya nos centraremos más adelante y si hace falta centrarnos, porque a lo mejor no nos da tiempo o seguimos prefiriendo mejorando todo lo que es el core de nuestro negocio, ¿vale? Entonces, bueno, esto es justo lo que os acaba de decir y ahora ya vamos con todo lo que es el tiki-taka de la web, ¿vale? Que nos gusta el fútbol como a mí, sabemos que el tiki-taka al final es una filosofía que te pase hasta que metes gol, ¿vale? Pues un poco es como yo veo también el SEO, ¿vale? El SEO todo tiene que estar enlazado entre sí para que todo funcione, todo tiene que tener una conexión, ¿vale? Entonces ahora mismo con todo lo que yo os he dicho tenemos ya la fluidez de la navegación, lo tenemos ya hecha, ¿vale? Tenemos la posesión de la información, porque realmente nosotros estamos diciendo, vale, yo voy a copar las intenciones de búsqueda, los estados de conciencia que tenga el cliente para las intenciones de búsqueda más importantes de mi core de negocio. Entonces ya tengo la posesión de la información y yo sé que yo soy el mejor, así que mi competencia no va a poder hacer nada respecto a ello, ¿vale? Y después tenemos lo que es la parte de conexiones estratégicas, ¿vale? La parte de conexiones estratégicas, lo que os he comentado, todo tiene que estar relacionado entre todo, ¿vale? Y por último, lo que tenemos que pensar son las oportunidades de conversión que tenemos, ¿vale? Porque tenemos oportunidades de conversión porque hemos tenido en cuenta que tenemos que tener un sistema de filtrado, hemos tenido en cuenta que tenemos que mejorar la experiencia de usuario, hemos tenido en cuenta todos los tips y todos los consejos que nos ha dado María en la anterior ponencia, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que si lo dejamos así y no se conecta, decimos, bueno, está muy bien hecho el SEO, pero es como que queda algo, ¿no? Vale, pues ¿qué queda? El enlazado interno. Entonces, el enlazado interno, una de las partes muy importantes para poder hacer bien una arquitectura y que todo quede enlazado y más un sitio web tan grande, tan grande, tan grande, una de las partes son las migas de pan, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros tenemos venta de coches, ¿vale? Y hacemos por segunda mano, kilómetro cero, por marcas, por ciudades, etcétera, ¿vale? O sea, lo podemos hacer por millones de cosas, pero imaginaros que nosotros no enlazamos con una miga de pan a nada de eso. ¿Cómo va a poder descubrir Google nuestra arquitectura web si le estamos dando 9 millones, por ejemplo, de URLs que no están enlazadas por ningún lado? Simplemente hay una URL por aquí, otra URL por aquí, otra URL por aquí. No tendría nada de sentido, incluso para la experiencia de usuario sería bastante negativa, ¿vale? Entonces, hay que tener muy en cuenta realizar también esa estructura, esas migas de pan que guíen a Google para entender, pues mira, dentro de coches tenemos tenemos de segunda mano, tenemos de kilómetro cero, tenemos eléctricos, que él pueda entender todo eso y que sobre todo que también el usuario pueda entender en qué parte de la web se encuentra, ¿vale? Entonces, eso lo podemos hacer tanto por migas de pan y la otra parte es por un módulo de enlazado y de sidebar, ¿vale? Esta parte, por ejemplo, es una de las más utilizadas y si os vais a todos los portales de clasificados lo tienen, que abajo del todo vais a ver bueno, no todos lo hacen exactamente igual, ¿vale? Pero lo que es un enlazado parecido a este, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros estamos dentro de las ciudades, obviamente, si yo estoy en Madrid, en la miga de pan no voy a colgar a Barcelona, no tiene sentido, porque yo estoy en Madrid, ¿vale? Pero tú tienes que hacerle descubrir también a Google que hay otras ciudades, ¿vale? Es decir, yo tengo también otras ciudades y el usuario también tiene que ver que hay otras ciudades, ¿vale? Entonces, para eso también nosotros podemos el módulo de enlazado o el sidebar, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es algo muy guay que nos ayuda a todo esto? Hay una problemática muy fuerte dentro de lo que son los portales de clasificados y es que podemos tener muchísimos niveles de profundidad. ¿Y qué hacemos con los niveles de profundidad? Imagínate que a lo mejor tenemos un nivel de profundidad de 9 pasos. Entonces, claro, eso es una barbaridad. Ya cuando llegamos ahí, a lo mejor por el Cloud Budget no llega o hemos perdido bastante autoridad, ¿vale? Entonces, gracias a todo lo que es este tipo de enlazado, lo que nosotros vamos a conseguir 100% es que en vez de ser 9, a lo mejor podemos reducir esa rastreabilidad, la podemos reducir a 3, ¿vale? Entonces, todo eso podemos hacer que mejoremos nuestra visibilidad, mejoremos nuestro core de negocio y al final lo más importante es que generemos más ventas, ¿vale? Porque al final hay que pensar que nosotros estamos aquí para generar ventas, ¿vale? Entonces, bueno, justo esto es lo que os estaba diciendo, súper importante poner siempre prioridad a todas las cosas del negocio, ¿vale? Olvidaros de todo lo que son las demás partes, da igual que hay partes que estén mal, da igual que hay partes que nos están rastreando si para ti no son importantes, déjalo y ya en otro momento lo abordaremos, ¿vale? Y una frase que yo quería decir y que me parece súper importante, ¿vale? Es que tanto para portales de clasificados, para otro tipo de portales que pueda haber, o para directorios o cualquier otra cosa, ¿vale? Es que no importa realmente si eres el líder de mercado o no, que si tu web no es rastreable, no es indexable, no aporta un verdadero valor al usuario, cualquier cambio en el terreno de juego hace que pierdas las cores de negocio seguramente, ¿vale? Y ya está, chicos, espero que os haya servido.